La hermana Grisela fue un instrumento que Dios utilizó, me acercó al pastor de esta familia y tuvimos la oportunidad de compartir, el privilegio de compartir desde ese tiempo, ¿no? Bueno, así que estamos en una nueva etapa y volvemos a estar con ustedes. Damos las gracias, es un honor y privilegio inmerecido de nuestra parte, ¿no? Para nosotros. Así que, bueno, ¿qué les digo? Hoy vamos a trabajar, a mí se me dijo que íbamos a tener un taller, ¿no? Un taller sobre evangelismo o sobre la evangelización personal. Entonces, yo voy a hablar fuerte si el micrófono no me ayuda. No se preocupen, yo tengo la boca grande, ¿ustedes lo ven? Sí. De manera que vamos a comenzar, vamos a ver hasta dónde lleguemos, pero no voy a abusar de su tiempo. Quiero saber más o menos qué tiempo tengo. No. Gracias. No todo el tiempo, no quisiera, pero no, la verdad que no. Así que, pero, bueno, son apenas las 8:25. Cuando den las 12:30, ustedes me avisan. ¡Aló! Ajá, así es. Quiero orar primero y luego comenzamos, ¿no? Padre, te damos gracias por el privilegio que nos concede esta noche de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos y hermanas como pueblo tuyo, como cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, oh Dios, iluminación del Espíritu Santo. No solamente para mí, sino para todos los que aquí estamos en este día. Que todos nosotros, oh Señor, mediante la dirección del Espíritu Santo, podamos ser instruidos, edificados en tu palabra. Y todo para gloria y honra de tu nombre. No somos merecedores de tu gracia, merecedores de este honor y privilegio de hacer uso de tu palabra. Solo tu gracia misericordiosa nos hace permanecer de pie frente a tu pueblo y hablar en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues le hemos puesto como tema, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Mini taller, no un taller. Yo quise usar la palabra mini taller por algo que vamos a explicar más adelante. Pero el tema es una forma práctica de presentar el Evangelio a personas súper ocupadas. Súper ocupadas. Todo el mundo está ocupado, pero muy ocupado. Entonces vamos a buscar la forma de cómo presentar el Evangelio, porque todo el mundo necesita escuchar el Evangelio antes de partir. Y la iglesia tiene como misión, como obligación, como mandato, predicar el Evangelio. Amén. Como lo dice ahí en Marcos, ¿no? Si ustedes pueden pasar la próxima, ¿no? Como lo dice en Marcos capítulo 16, que lo leímos ahorita, ¿no? Mira, wow, estamos conectados. Porque dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué dice? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras que son, nosotros a veces la usamos las dos, otras veces la usamos la de arriba y otra vez usamos la de abajo, la segunda parte. Yo no sé cuál de las partes a ustedes les gusta más de esta, o les gusta el texto completo. El propósito, pueden seguir pasando. El propósito
Propósito. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. ¿Cierto? Y entendemos que este taller tiene un propósito. Este taller tiene dos propósitos básicos, los cuales pretendemos cubrir y alcanzar con la ayuda e iluminación del Espíritu Santo, en la mayor brevedad de tiempo posible y disponible que los organizadores de este nos permitan. Estos son: el primero es alcanzar una comprensión bíblica y contextualizada del Evangelio, que nos permita empatizar e interactuar con cualquier persona sin importar su creencia religiosa, cultura, posición social, económica, política, etc. Ahora voy a explicar un poquito de esto. Cuando decimos alcanzar una comprensión bíblica contextualizada, ¿saben? Ustedes dirán, pero nosotros sabemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De eso vamos a hablar. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. O sea, porque nosotros nos hacemos llamar evangélicos o cristianos evangélicos. Y entonces no se concibe que un cristiano evangélico o un evangélico no tenga una comprensión bíblica del Evangelio. Por lo tanto, en gran parte nosotros lo que vamos es a repasar lo que entendemos o damos por hecho que conocemos, ¿no? Refrescar algunas cosas. Y cuando hablamos de contextualizada, es que el Evangelio que se predicó en el siglo I es el mismo Evangelio que se predica en el siglo XXI. Así es. ¿No es cierto? Sin embargo, los contextos son diferentes. Y cuando hablamos de contexto, nos referimos al tiempo que estamos viviendo. Bien. Entendemos, en el tiempo en que Jesús predicó el Evangelio, la gente lo seguía y se pasaban días andando con Jesús. Bien. Y así mismo iba Pedro, Pablo, y iban a un lugar y se quedaban tiempos allí, años a veces, hablando y enseñando el Evangelio. Bien. En este tiempo, ni los evangélicos tienen tiempo para el Evangelio. No tenemos tiempo. O sea, es un contexto totalmente diferente. Sin embargo, como quiera, tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Entonces, no es el Evangelio que cambia. Quizás sean las formas en que tenemos que presentarlo en este tiempo. Porque estamos en contextos diferentes. Y cuando la iglesia no entiende su contexto, ¿entiendes? Se queda fuera. Se queda detrás. Y déjenme decirlo, que quizás nos ha pasado eso, nos esté pasando eso. Por lo tanto, creo que si logramos este propósito, hemos ganado ya, hemos avanzado, ¿no? Y el segundo propósito que dice aquí es presentar un bosquejo que contemple los puntos básicos a ser utilizados en la presentación del Evangelio a las personas en un periodo de tiempo no mayor de 5 minutos. 5 minutos. Casi nadie te niega 5 minutos. ¿Entiendes? Es más, si alguien te lo quiere vender, tú le puedes pagar 5 minutos de su tiempo. ¿Entiendes? Porque también el Evangelio es inversión. Bueno, si ir a ver una película en el cine me cuesta $20, bueno, yo puedo tomar esos $20 y pagárselo a alguien para que me escuche 5 minutos. ¿Entiendes? 5 minutos. Y yo le voy a hacer ver que sí, que en 5 minutos podemos presentar el Evangelio. Gloria a Dios.
porque así que está el mundo, todo es rapidito. Bien. Estamos en la, dice, posmodernidad, y para muchos estamos en el postcristianismo. Bien. Por lo que se hace necesario volver atrás, ¿no? Volver a evangelizarnos o evangelizar a la sociedad, porque ya se nos pasó, se fue de la. Bien, entonces esos son los dos propósitos que pretendemos alcanzar. La justificación, siguiente slide. Entonces hay un porqué para dar este taller, ¿no? Aquí dice, si leemos ahí, predicar el Evangelio es la misión que Jesucristo encomendó a la iglesia. Yo sé que ustedes están de acuerdo, ¿no? Pero esto no sería efectiva sin un correcto entendimiento del Evangelio. Es decir, que la iglesia que predique el Evangelio tiene que tener una comprensión efectiva, correcta, un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Y sin una herramienta que pueda ser usada por el más simple de los creyentes. Y eso dice sí, no es sí, me equivoqué ahí, la corrección es, y con una herramienta, yo creo que lo tengo así aquí, porque por tiempo le estaba corrigiendo y alguna cosa se fue. Pero es con una, quitan encima ahí, es como una herramienta que pueda ser usada por el más simple de los creyentes. Porque a veces los hermanos y hermanas no presentan el Evangelio no porque no quieren, es porque se les complica a veces cómo presentar, cómo expresar lo que creen. Y eso lo vemos a diario, hasta a mí me pasa. A veces nosotros sabemos todo aquí en la cabeza, pero nos da trabajo sacarla, pues. Nos da trabajo. A veces yo tengo el mensaje en la cabeza, metido ahí todo. Y me paso tiempo y no hay forma de yo sacar eso. Y a veces tengo que orar mucho, a veces. Y cuando comienzo, entonces sale, pero a veces no es tan fácil. Los que escriben libros hacen esto, ellos van escribiendo y se lo van entregando a terceros, que esto lo leen, porque aún lo que uno escribe, uno lo está entendiendo para sí, porque es desde adentro, pero uno no sabe si la forma en que lo está expresando el otro lo está entendiendo. ¿Sí? Lo bueno y la buena noticia de esto es que es el Evangelio no es lo mío, no es lo que yo tengo dentro, no es lo que yo crea, ni nada de eso, es otra cosa. Bien, por eso se hace necesario esta herramienta que todos, el más simple de los cristianos, puedan tener, ¿verdad? Puedan usar, ¿no? Por otro lado, está el asunto del tiempo, ¿no? El tiempo, como decíamos. La gente de hoy parece que no tiene mucho tiempo para detenerse a escuchar lo que los evangelizadores, dice que usar la palabra evangelizadores, no evangelistas, evangelizadores tienen que decirles. A pesar de que tenemos en nuestro poder el único camino que les garantiza la vida en el presente, la vida en el presente y la vida futura, en el futuro. A pesar de que tenemos esto, ¿no? Pero no hay tiempo para escuchar de eso. En tal sentido, conocer a fondo el Evangelio y contar con una guía le ahorrará tiempo a cualquier hermano o hermana al momento de evangelizar. Eso es lo que es. Por eso es lo que justifica este taller. La siguiente introducción, vayamos a pasar más rápido. Me gustaría introducir este mini taller de evangelismo
trayendo a nuestra memoria el momento en que los pastores de Belén recibieron las buenas nuevas. Las buenas nuevas, está en el siguiente slide. Ahí está, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio, como nos lo presenta Lucas en el capítulo 2, los versos del 8 al 20. Observamos el texto para destacar algunos puntos que son bien importantes al momento de hablar de Evangelio. Antes de continuar, quiero que sepan que estoy consciente de que fuimos convocados a un taller. Cuando se habla de taller, lo que significa es que se hace mucho trabajo práctico más que teórico. Sin embargo, consideramos importante tener una buena base teórica para poder practicar, para poder poner en práctica lo que aprendemos teóricamente. Los maestros saben de eso, ¿no? Y aquí, caramba, dice que bueno de otro tiempo, ¿no? Pues, saben que se da una teoría y luego se practica, ¿no? Por eso es que estamos haciendo esto. Quisiéramos ponerlos a practicar de una vez. Pero yo recuerdo una vez, le contaba a la hermana Giseli que fui a tomar por 2 semanas intensiva, día y noche, a tomar evangelismo explosivo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes oyó cuando salió ese método de evangelización. Claro, la persona tenía que darme 1 hora de su tiempo para yo presentarle el evangelio de cabo a rabo, como dicen, ¿no? Pero si me daban esa hora, ellos callaron, ¿no? Porque la presentación del evangelio no es un diálogo entre dos, ¿bien? Que a veces caemos en ese error. No, si yo le pido a una persona, dame 5 minutos de tu tiempo, y concede, consiente en darme esos 5 minutos, es para que me escuche. Bien. Después de los 5 minutos, que diga lo que quiera. Pero si no, porque son 5 minutos que me concedió a mí para escuchar. Entonces, cuando esas personas me escuchaban 1 hora, ¿verdad? Yo pasaba, los primeros 10 días fueron de teoría, ¿no? Y los siguientes 2 días nos lanzaron a, ¿cómo que dice? Como correr en medio del lobo, ¿no? Al mundo. Pero el resultado era que alrededor del 99% de las personas que te daba ese tiempo para presentar el evangelio tomaba su decisión. Bien, claro, pero eso fue muy acelerado. Yo no me acuerdo mucho de ello. No. Ahora no te pueden dar 1 hora. 1 hora, porque el mundo piensa todo en cuestión de monetaria. 1 hora cuesta tanto. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Y ni los amigos quieren dedicarle 1 hora. Y ahora con esto de estos aparatos, ¿verdad? Sí. Ahora es que menos tiempo hay. Bien. Porque ya no se aburren. Antes te escuchaban, aunque sea porque para no sentirse aburrido. Ahora ya. Eso es lo que estamos viviendo, mis hermanos. No. Entonces tenemos que ver. No me acuerdo ni dónde me quedé. Ya les dije eso, ¿no? Ya les dije eso. Entonces vamos a ver a Lucas. Vamos a leer a Lucas. Vamos a leer. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños. Ustedes saben esa historia, muchos, quizá todos. Durante las vigilias de la noche. Y un ángel, me gustan las I. En este texto van a verlo mucho. Préstale atención a eso. Y. Es una continuidad, pero en tiempos diferentes, ¿no? Pero es una continuidad de actos, de acciones, ¿no? Que sí. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo,
porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Wow. Eso solamente lo leemos en Navidad. El autor divino nos presenta el evento en que los ángeles o un ángel trajo hasta los pastores de Belén las buenas nuevas, buenas noticias, el evangelio, ¿no? Esta buena noticia consistía en que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es lo que en principio se llama evangelio. En principio se llama evangelio. Es decir, que evangelio encierra en sí mismo una buena noticia. Me voy a parar un momentito aquí. El evangelio, en todos los aspectos que usted busca el evangelio, aun cuando esta palabra, que no fue originalmente usada por los cristianos en principio, sino por los griegos, encierra buena noticia. Era para dar buenas nuevas, buena noticia. Es decir, que si yo voy a presentar, si yo voy donde alguien que tiene hambre de comer pan, comida, no hambre de la palabra, ¿no? Y yo voy a llevarle una buena noticia, ¿cuál sería para ellos la buena noticia? Porque puede ser que la buena noticia, lo que es para mí una buena noticia, para ellos no lo sea. ¿Cuál sería la buena noticia para un hambriento? ¿Y usted va? ¿Cuál sería su evangelio ahí? Aquí tienes comida, come. Esa es la buena noticia para ellos. Bien. Pero a ese hambriento, yo le digo: mira, tú eres un pecador y Jesucristo murió por ti. ¿Qué le importa a él si él se siente peor que muerto? Bien. Entonces, son esas de las cosas que nosotros tenemos que contextualizar también. Bien. Eso hay que tenerlo claro. Pero el evangelio es buena noticia. Es buenas noticias, siempre va a ser una buena noticia si es evangelio. Por eso nosotros, los que predicamos el evangelio, tenemos que tener cuidado, inclusive, si estamos predicando el evangelio o estamos predicando evangelio. ¿Entienden? Evangelio, hay muchos evangelios, ¿eh? De hecho, Pablo lo decía. Y de hecho, estaban predicando en ese tiempo otros evangelios. Y hoy en este tiempo predican otros evangelios. Pero Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino para salvación, para testimonio, dijo, ni siquiera para salvación, dijo para testimonio
a toda nación, tribu y lengua. Y entonces será el fin. Por eso, cuando a mí me preguntan cuáles son las señales del fin, yo digo, bueno, puede haber de todo, pero hasta que este evangelio de Jesucristo no sea predicado a todos, no es el fin. Esa fue la que él puso ahí. Bien. Lo otro digo, todo eso es señales de dolores, principios de dolores, pero el fin está marcado cuando todo el evangelio sea predicado. Hoy, gracias a Dios, ya no hay que ir tanto a arriesgarse, porque con esto está llegando al mundo el evangelio, a lugares remotos donde no está llegando. Se hace una necesidad que los gobiernos pongan internet buscando la igualdad y todo eso, y eso es una oportunidad para que el evangelio llegue. Déjenme decirle, el evangelio llega a la América en base a la opresión. ¿Saben qué es eso, no? O sea, entran a colonizar y se abre la puerta y por ahí entran los evangélicos. Así es que llegó, así que ha llegado al mundo. Es decir, yo no entiendo a Dios, pero así es que ha llegado al mundo, ¿no? Por lo tanto, lo que para el mucho puede ser y es malo, Dios usa eso para que el evangelio sea predicado, para salvar a algunos, no a todos, pero no es que no lo quiera salvar a todos, pero algunos se salvan. Eso es así. Gracias a Dios por lo que es de vital importancia conocer y entender y haber recibido las buenas nuevas de gran gozo, para luego entonces poder compartir con otros las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que se hace, es vital. Si yo, Miguel el Higo, ese es mi nombre, ¿no? Si yo, Miguel el Higo, pretendo enseñar, compartir con otros las buenas nuevas del reino de Dios o el evangelio, primero yo tengo ¿bien? Que conocerlo, entenderlo, practicarlo, recibirlo primero. O sea, que el evangelio se encarne en mí antes de yo salir a dar el evangelio, el de Jesucristo, ¿no? Es así en mayúscula. Casi siempre lo puse en mayúscula, ¿no? Comenzando evangelio, ¿no? Para distinguirlo de los evangelios, ¿no? De los evangelios o del evangelio por ahí, de evangelio, ¿no? Una vez los pastores recibieron el evangelio, hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Para los pastores esa fue una tremenda y gran noticia, ¿no? Esa es buena noticia, ¿no? Pero una vez ellos lo recibieron, entonces fueron y comprobaron si el mensaje recibido era cierto. Si el mensaje recibido. Yo a veces me quejo en mi iglesia que cuando comenzamos a predicar, hermanos, abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1. Lo mencioné porque por ahí lo vamos a leer. Y leemos allí principio del Evangelio de Jesucristo. Punto, ¿no? Entonces digo el tema y la gente hace eso. Cierra la Biblia. ¿Cómo va a comprobar que el evangelio que se le está predicando es el evangelio de Jesucristo? Porque la única manera de comprobarlo es esto. Oigan, no son ni mis hechos lo que lo comprueban, porque no es el evangelio de Miguel el Higo que tiene que estar respaldado por su testimonio. Es el evangelio de Jesucristo que lo respalda, el testimonio de Cristo que está plasmado en la palabra, en su palabra. Yes. Aquí está mi esposa Ana, está Evelyn y está Aisa, que son de mi iglesia, ¿no? Y ya dije algo para que vayan allá y me digan lo que yo dije. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces le decía que ellos, eso fue lo que hicieron, ¿no? Parece que me fui aquí. Voy atrás. Esto brincó, perdonen, que me puse a dar. Sí, ya, gracias, perdón. Entonces decía que una vez ellos fueron, ¿verdad? Y comprobaron que lo que el evangelio, lo que se le había dicho, era verdadero, y que eso es importante que lo tomamos en cuenta. Y una vez, y después que ellos comprobaron, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? Entonces ellos anunciaron lo que se le había dicho, lo que ya ellos habían recibido, lo que habían comprobado, y luego entonces lo anuncian. O sea, porque ya lo habían creído, estaban convencidos de la verdad. Y una de las cosas que tenemos que tener presente, cada uno de los que hacemos uso del evangelio, es estar convencido de que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicamos, es el evangelio de verdad. Si no estamos convencidos, me va a pasar como a mí cuando yo era vendedor. Bien, yo vendía con un catálogo en los años 80 allá en Santo Domingo, y mis hermanos, yo iba calle arriba y calle abajo en todos los barrios y nunca vendí nada. Porque, ¿saben por qué? Yo no creía en ese tipo de venta, pero la necesidad me hacía meterme en eso. Bien, hay que tener cuidado que algunos de nosotros no se meten en esto por necesidad económica, y no por convencimiento de que tiene la verdad. Porque hacen dinero eso. Es verdad. No digo lo que sucede después, porque eso se cae de la mano. Oremos para que eso no ocurra entre nosotros ni en nadie. Y eso fue lo que ellos hicieron: comprobaron y entonces anunciaron. Y de ahí salieron entonces anunciando, pero glorificando a Dios. ¿Entienden? Con gozo. Porque las buenas nuevas, el evangelio, tiene que producir gozo en la vida de aquel que lo recibe, que lo cree, que lo confirma y lo anuncia. Bien. Aunque sea riesgoso, porque tampoco es tan sencillo como algunos creen el evangelio, ¿no? Si miramos nuestro contexto, si miramos nuestro contexto, pasa algo similar, pero hay un contexto ahí que yo no veo que para eso, pero voy a hablar del contexto de ellos allá. ¿No? El contexto en que los pastores recibieron el evangelio, recibieron las buenas nuevas de que Jesús, el Hijo de Dios, venía al mundo, el Salvador, ¿no? Era un contexto, digamos, yo decía ahorita que era un tanto diferente al nuestro, era más cargado, era una situación, el pueblo de Israel como estaba, ¿no? El pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano, pero no solamente eso, sino que había, mis hermanos, la clase religiosa había sometido al pueblo a una terrible oscuridad, alejarse de Dios, ¿no? Esa era la situación que estaba viviendo. Y estaban entonces, ellos necesitaban un mensaje, algo de esperanza, y ellos no les podían dar. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos no le podían dar nada nuevo, nada novedoso a ese pueblo. Esa era la condición que estaba pasando en ese momento. Y porque ellos recibieron con tanto gozo las buenas nuevas. Pero nuestro contexto hoy, cuando nosotros lo miramos, ¿acaso no es similar al de ellos? Por un lado tenemos autoridades políticas que solo van tras sus propios intereses. Y por otro lado, tenemos
a un pueblo de Dios, la iglesia, puse ahí, la iglesia, para que no me lo confundan, a un pueblo de Dios, la iglesia, que parece rezagado e impotente ante tanta maldad y pecado que arropa la sociedad de hoy. Y la iglesia no encuentra cómo enfrentar esto. La iglesia nos está moviendo entre nosotros. Bien. Así es que estamos. Y estamos como que no tenemos, nos sentimos impotentes realmente ante tanta maldad. Y por otro lado, tenemos la gente necesitada y desesperada por recibir una buena noticia. El Evangelio es y será siempre las buenas nuevas del reino de Dios en Jesucristo como Salvador y Señor. Y eso lo tenemos nosotros exclusivamente del pueblo de Dios, de la iglesia, para que se lo dé a ese pueblo, a esa gente desesperada. Y para allá es que debemos de ir, ¿no? Pero esta buena noticia requiere que sea presentada con claridad y que pueda ser comprobada y que pueda ser recibida, creída, o que pueda ser creíble. Y entonces podrá ser recibida. Y de esto estaremos hablando a continuación, no sin antes aclarar que para que lo dicho anteriormente, lo que hemos venido diciendo y lo que presentaremos a continuación resulte en beneficio de quien escucha, el receptor, ¿no?, del Evangelio, de la gente que vamos a ir, y de quien presenta, el emisor del Evangelio, ¿verdad? Nosotros necesitamos la obra y dirección continua del Espíritu Santo. Si nos alcanza el tiempo, tocaremos algo sobre el rol del Espíritu Santo en la presentación del Evangelio. El Espíritu Santo tiene su rol en la presentación del Evangelio, pero no es todo, no lo hace todo. Cuando hablamos entonces de la palabra evangelio, del griego evangelium, cuya traducción es buenas noticias, aparece unas 76 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 76 veces el apóstol Pablo la usa 60 veces en sus cartas. O sea, 60 veces en las cartas de Pablo aparece en la palabra evangelio de las 76 veces que está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Pablo, nadie más que Pablo, encarnó el evangelio de Jesucristo. Para el Nuevo Testamento en general, el evangelio es la grata proclamación de la actividad redentora de Cristo Jesús en favor del hombre, del ser humano, esclavizado por el pecado y alejado de Dios. El evangelio constituye las buenas nuevas de que Dios en Jesucristo es como un padre que sale al encuentro de su hijo descarriado, de la oveja perdida, del que ha perdido toda esperanza. Ustedes oyen que hay muchos suicidios en este tiempo, ¿verdad? Y que ha aumentado. Y nosotros tuvimos recientemente una experiencia de intentos de niñas de nuestra iglesia. ¿Verdad? Así que estaba este mundo. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la causa de los suicidios? ¿Qué dicen los teóricos, los que estudian esto, ¿no? Dicen que la causa de los suicidios es porque la gente que se suicida ha perdido toda esperanza. ¿Entiendes? Toda esperanza. Entonces, ¿y la iglesia qué es? La iglesia no va en esperanza contra esperanza todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿O acaso ya se nos suicidan los pastores perdiendo la esperanza? Bien, así estamos, hermano. O sea, algo tenemos que hacer y tenemos que comenzar ahora. Y algo no está bien en la iglesia. Y uno de los problemas de nosotros en la iglesia es que no queremos reconocer que no estamos bien.
pero queremos que lo de allá estén bien y hagan la cosa buena y bien hecha que nosotros no somos capaces de hacer dentro de la iglesia. Y a quien Dios le está pidiendo que se ponga en la brecha, no es a ellos, es a la iglesia. Pero eso es un tema de otro tiempo, ¿verdad? Olvídense de eso. El Evangelio constituye, decía, las buenas nuevas de que Dios en Jesucristo es como un padre que sale al encuentro de su hijo descarriado. Imagínense usted si nosotros hiciéramos lo mismo en obediencia a Dios. El Evangelio está íntimamente unido a la persona de Jesucristo. Es decir, sin Cristo no hay Evangelio. Eso usted ha oído la alabanza que dice, sin Cristo no hay Navidad. Cristo es la Navidad. Y que quieren sacar de Cristo a la Navidad, quieren sacarle a Cristo de la Navidad. Entonces ya no se le puede llamar Navidad ni nada, porque Cristo es la razón que se celebra la Navidad, es porque se celebra a Cristo. Si no se celebra a Cristo, entonces no es Navidad. Pueden seguir diciendo, como le están imponiendo a la gente, digan felices fiestas, pero no feliz Navidad, porque si es Navidad tiene que estar Cristo. Entonces así es el Evangelio. Si es Evangelio es porque es Cristo, y si no es Cristo no es Evangelio. Por eso la iglesia predica a Cristo. Y Pablo decía que Cristo, Pablo decía, yo a nadie bautizo, aunque dijo que bautizó a algunos, pero dijo porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Predicar el Evangelio, predicar a este Cristo. Y crucificado, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces el Evangelio está íntimamente unido a la persona de Jesucristo. Es decir, sin Cristo no hay Evangelio, no hay buenas nuevas del reino de Dios, ni salvación para una humanidad perdida en el pecado. ¿Alguien quiere leer ahí a Marcos capítulo 1, verso 1? Miren, ¿alguien lo quiere leer para que participen y digan algo? Porque ya a mí se me está acabando la gasolina. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿alguien puede decirme lo que dice Marcos capítulo 1, verso 1? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir? Sí. ¿Qué es lo que dice? A pesar de que solo es un versículo y el primero del Evangelio de Marcos, que dicho sea de paso, fue el primero de los 4 evangelios que se escribió, el autor divino quiere dejar bien claro en la mente de sus lectores originales que el evangelio que a continuación presentará el autor humano no es un evangelio, sino el evangelio de Jesucristo, que no se trata de Marcos, Mateo, Lucas o Juan, sino de Jesucristo. Eso es lo que dice el texto que leímos en Marcos 1. Gracias. Gracias. Yo quería, porque yo no me di cuenta que lo había puesto hoy. pero ¿entienden lo que enseña esto? O sea, es un solo verso, ¿no? Y tiene una oración cortita. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, como decía la jovencita aquí, la hermana, no se trata lo que Marcos, lo que el autor divino quiere que sus lectores originales, ustedes saben, Marcos fue dirigido a un público en su tiempo, ¿verdad? Y entonces, lo que el autor divino quería que sus lectores entendieran que lo que iba a escribir el autor humano era el Evangelio de Jesucristo, no el de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de Juan, no el Evangelio de nosotros, igualmente para nosotros. ¿Entiendes?
Cuando nosotros vamos a presentar el Evangelio, no se trata de mi experiencia religiosa. ¿Entienden? No es de eso. Todo eso está bueno. Es bueno. Está bien. Hemos tenido cantidad de testimonios y experiencias, pero usted no fue a eso que usted va ahí a hablarle. No hablarle de usted. ¿Entiende? Porque lo que la gente está esperando es que le hablemos del Evangelio, la buena noticia, porque todos nosotros fallamos. ¿Entienden? O sea, es Jesucristo. O sea, como le dijo Pablo a los hermanos en Corintio, ¿o acaso fui yo que di su vida, fui la vida por ustedes? Cuando ellos decían, porque yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, y otro, y yo de Pedro o de Cefas, ¿no? Y el otro decía, y yo de Cristo. ¿Entienden? Y entonces ninguno era de ninguno. ¿Entienden? Porque el Evangelio que nosotros debemos de aprender, que debemos de creer, debemos de recibir y debemos de enseñar, es el Evangelio de Jesucristo. La enseñanza para nosotros es esa, ya lo dije y no lo voy a repetir para avanzar. El doctor Fernando González, en su conferencia titulada De una teología de misiones a una teología misional, nos dice que el Evangelio es más que decirle a la gente, eres un pecador, pero hay una buena noticia. O hay buenas noticias. Cristo murió por tus pecados, y si crees en Él, serás perdonado y justificado. Continúa diciendo que esa comprensión del Evangelio se reduce a los beneficios de la justificación por la fe y la salvación. Todo eso es cierto, pero el Evangelio es mucho más. Es mucho más. La obra de Jesús no es solo su muerte en la cruz. El Evangelio se centra en toda la obra de Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su retorno o regreso. Son las 5 fases, 5 partes del Evangelio. Y estoy muy de acuerdo con el doctor González en cuanto a las dificultades que tenemos al asumir la misión evangelizadora de la iglesia, y que ésta se deba principalmente a la comprensión, y yo añado visión limitada de lo que es el Evangelio. ¿Cuántas veces nos quedamos en la primera etapa del Evangelio? Perdón y justificación. De hecho, en este mini taller apenas alcanzaremos a tocar con pinceladas esta primera fase del Evangelio. 3 o 4 horas no bastarían para desarrollar con algo de profundidad esta primera etapa. O sea, eso es un puntito nada más. De manera que, yo esto lo digo, mis hermanos, esto parece como llover sobre mojado. Lo que pasa es que hasta que la iglesia, los creyentes, nosotros, tú y yo, nosotros todos, no tengamos esa comprensión amplia del Evangelio, no vamos a presentar un Evangelio que convenza a la gente. Bien. Lo convencemos, que han oído la parábola y han leído la parábola del sembrador. Bien. Se quedan en la semilla que cayó entre espinas. Que la escucharon, pero viene el diablo y se la arrebata de una vez. Porque se queda en la primera etapa. Y a veces nos quedamos ahí, ¿no? De manera que en lo adelante de este taller, de las 5 fases que el doctor, o etapas que el doctor González cita en su conferencia, vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso de Cristo, solo presentaremos brevemente lo concerniente a su muerte.
es decir, a los beneficios que ésta produce en el pecador que cree, justificación por la fe y salvación. Los demás puntos o fases para una comprensión del Evangelio, incluyendo este mismo, lo veremos en próximos talleres o jornadas de capacitación, si Dios lo permite, ¿no? En algún momento. Ahora ya esto es práctico, mire. Esta es la parte ya final, y es rápido, es práctico, ¿no? O sea que, miren, que me voy a tomar menos tiempo. Breve modelo de presentación del Evangelio en un contexto bien limitado de tiempo. Esto sí, hay unas hojas que quiero que se las den. Está impresa para que la tengan, la puedan ver, si les puede ser útil, ustedes la usan, si no tírenla, no se preocupen, que eso no, o sea, porque eso no es Biblia, eso no es, o sea, eso no es Biblia, esto es lo que hay que pensar. Bien. La primer punto es la presentación, y de ahí puse al lado empatía. Uno de los serios problemas que tenemos es al comenzar el contacto con la gente. Bien. ¿Cómo nos acercamos? En esta etapa usted debe establecer comunicación con la persona de tal forma que atraiga su atención. Y establecer empatía, es decir, identificarse con la situación o condición de esta. Identificar. Si usted le va a presentar a una persona el Evangelio a alguien porque lo considera que no conoce el Evangelio, por lo tanto es un pecador o pecador, ¿no? Entonces, identificarse con esa persona, ¿cómo sería? Bien. ¿Cómo usted empatiza con alguien? Como dice, eso es lo que empatía es, identificarse. Si una persona está en una crisis de esa que explota, ¿no? A usted le llama para tratar de hablar con esa persona, ¿no? Y llevarla a un estado de razón, ¿no? ¿Cómo se acercaría a ella? Eso hay que pensarlo, no es tan sencillo, parece. O sea, vamos con el Espíritu Santo. Entonces, si está así, podría ser que está demoniada o endemoniada esa persona y vamos a reprender el demonio. ¿Es eso empatía? Bien, pero quiero llamar la atención sobre eso. Es situarse en su condición. No olvides que todos somos pecadores. Entonces, si yo voy a acercarme a alguien, yo no puedo presentar como que yo soy el santo. Bien. Entonces, si yo voy a empatizarle, tengo que pensar eso. Y puse ahí, miren, recordemos de qué lado estuvo Jesús cuando anunció el Evangelio. Las buenas nuevas, ¿de qué lado estuvo Jesús? ¿De qué? De los pecadores. Bien. De los rechazados, de los marginados, de los pobres. Tanto así que dice la Escritura que se hizo pobre. O sea, no se puso del lado de lo que decían, pero ven acá, si tú eres un maestro y eres esto, ¿cómo es posible que estás del lado de los pecadores y te sientas y comes con ellos? ¿Entiendes? Y esas son de las cosas, de los detalles que nosotros tenemos que tener al momento de presentar el Evangelio, de hablar con alguien. Él estuvo del lado de los pecadores, de los marginados, de los rechazados, de los pobres, de las mujeres, de los niños. Bien.
usted debe imitar a Jesús en todo. Así dice la Escritura, no lo digo yo. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Jesús dijo, sean como vuestro Padre. ¿Entienden? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. También dijo. O sea, toda la Escritura nos lleva a ser como Él. ¿Entienden? A tal punto así, que la Escritura dice que nos vamos de gloria, nos lleva de gloria en gloria, hasta transformarnos en su misma imagen. Bien. Entonces por ahí es que comenzamos. Por ahí comenzó Jesús. Por ahí debemos de comenzar nosotros también. Usted debe imitar a Jesús en todo, y más bien si pretendes alcanzar a aquellos por quienes Cristo murió. Eso debe de estar en la mente de nosotros también. Que así como Él murió por mí, murió por ellos también. Y los ama a ellos tanto como nos ama a nosotros. La segunda parte es la presentación del Evangelio. O sea, ya hicimos empatía, ahora, ¿verdad? Ya ganamos su atención, ahora vamos a presentar el Evangelio. ¿Qué consiste esto? Una vez usted tenga la atención de la persona, no pierda tiempo. Ese es el mandato de Jesús. Jesús dijo, ni siquiera saluden por el camino, no pierdan tiempo. Cuando ya tiene la persona, no entren en conversación que no sea la presentación del Evangelio, que ese fue el tiempo que le dieron. ¿Entiendes? No necesitas más tiempo, dice ahí, pida que le escuche por 5 minutos, no necesita más tiempo. Aun cuando el contexto se preste a tomar más tiempo, es necesario establecer desde el principio el tiempo que usted necesita para presentar el Evangelio. Porque puede ser que no sea alguien que esté caminando por ahí, que vayamos a visitar a una familia y te inviten entonces y a sentarnos, pero establezca un tiempo. ¿Entiendes? Porque entre todas las cosas que sean, usted necesita que lo primero es ese tiempo. No le pida más de 5 minutos. No lo hagas. Después veremos lo que pasa. Puede que se lleve más tiempo, pero si lleva más tiempo, la persona debe estar de acuerdo. Es de acuerdo. 5 minutos son suficientes para que la persona muestre su interés por escuchar el Evangelio. Hágale saber que se agotaron los 5 minutos. Si usted ve que se agotó los 5 minutos, dígaselo. Mire, los 5 minutos que usted me dio se acabó. Para que ellos tomen su propia decisión ahí, ¿no? Si está interesada la persona, ella le va a pedir que continúe. Si no está interesada, no pierda su tiempo, ¿no? O sea, no pierda usted su tiempo. Y eso también es bíblico. Pero ¿cómo usted va a saber si la persona está interesada o no? Jesús dijo, cuando entren, digan paz a vosotros. Si son de paz, permanecen ahí. Si no, Él vuelve a ustedes. No pierdan su tiempo. Y si no lo reciben, salgan, vayan de ahí, sacúdanse los pies. Eso es lo que dice Jesús. ¿Entiendes? Porque no hay tiempo que perder, mis hermanos. No hay tiempo que perder. Por eso es necesario establecer tiempo. La persona va a notar, usted va a notar si la persona está interesada. Si en esos 5 minutos usted no lo ha convencido, usted no ha provocado en ello interés por el Evangelio, no importa, deje eso. Ella, ahora si la persona le dice que continúe, usted continúa, ¿no? Usted continúa, pero sea prudente. Sea prudente. La persona le ha entregado a usted el control de su tiempo. Cuando ella continúe, esa persona entonces le traslada el control de su tiempo, del tiempo de ella. Entonces usted tiene que ser prudente. ¿Ves? No podemos abusar de la confianza. Bien. Ahora, miren esto. Usted puede iniciar la presentación del Evangelio de esta manera. Queremos
compartir con usted las buenas nuevas del reino de Dios, o la buena y la salvación por la fe en Jesucristo su Hijo, quien murió por nuestros pecados para darnos vida. ¿Notan el plural que hay ahí? Nos dice: quiero compartir con usted las buenas nuevas del reino de Dios y la salvación por la fe en Jesucristo su Hijo, quien murió por tu pecado. Bueno, dice por nuestros pecados. Bien. Eso también, esa es la parte de la empatía, de ponerse en el mismo lugar, para darnos vida, ¿no? La Biblia dice que todo ser humano es pecador. Todo ser humano, no estamos incluyendo, ¿cierto? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, porque pecamos, no podemos alcanzar la gloria de Dios. También la Biblia dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5, no tiene que decir los textos, pero se lo puse ahí para que sepan la fuente, ¿no? Sí, el siguiente. Estoy leyendo, ¿no? Solamente estoy leyendo. Como podemos ver, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Es decir, todos hemos desobedecido a Dios y lo hemos ofendido. Lo desobedecemos cuando hacemos cosas que son contrarias a las que Dios nos pide que hagamos. También desobedecemos y ofendemos a Dios cuando dejamos de hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Y aun cuando pensamos de manera desordenada, inapropiada, y deseamos cosas en nuestro corazón que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, también pecamos. Lo cierto es que ya sea por comisión, por omisión o con la mente, todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios y nos hacemos merecedores de su ira. Como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Pero no todo está perdido. Hay una buena noticia. De hecho, es una maravillosa noticia. Cuando usted entra en esta parte tiene que cambiar de semblante. Cambiar de semblante cuando entra en esta parte. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto es que por el sacrificio de Cristo, Dios nos ha redimido de nuestros pecados, nos perdonó la deuda de muerte por el pecado y nos declaró justos, es decir, sin pecados delante de Él. Esto también lo afirma la Biblia en Romanos 5:18, que dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La razón por la cual Dios hizo esto fue por puro amor al ser humano que Él creó. Muy a pesar de la desobediencia de Dios lo amó. La Biblia dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. También nos dice que en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Decisivo. Jesús murió para cambiar el destino de muerte de todo pecador en vida eterna, junto con Él, en el glorioso reino de su Padre Dios. Esto lo dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le gustaría a usted tener vida eterna? Generalmente la gente dice que sí. Cuando usted
ganó su atención. Dice que sí. Entonces, miren, lo que sigue es miren, la confesión. Solo tienes que declarar o confesar con tu boca que crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces serás salvo, serás salvo. Esa es la confesión. La persona, usted lo pone a declarar eso. Eso es lo que dijo Pablo. Nosotros decimos muchísimas cosas de confesión que eso no está en la Biblia. Es bueno usar la Biblia. No, ese no es mi evangelio, es el de Jesucristo. Y hay que volver a esto, a la palabra pura. Yo digo, a beber la leche de nuevo. Entonces haga una oración de gratitud a Dios. Finalicen una oración de gratitud a Dios por haber abierto el corazón de esa persona, ¿no? Usted tiene que llamarla por su nombre, ¿no? Tiene que saber, aprender su nombre y tenerlo presente. ¿Cierto? Tiene que mencionar su nombre y dar gracias a Dios. Te doy gracias a Dios por la hermana Cinia, por mi hermana Cinia. Tiene que llamarle tu hermana, tu hermano. ¿Entiendes? Así es que tiene que hacer. Que vean que se ha roto toda barrera, todo muro de separación. Que ahora somos igual. Comenzamos siendo pecadores juntos. ¿Se vieron al principio? Y terminamos siendo santos juntos, o salvos juntos. Ese es el evangelio, así se presenta, de principio a fin. Entonces esta oración es importante, ¿no? Ore a Dios por haber abierto el corazón. Ustedes saben que nadie recibe a Jesús, nadie recibe el evangelio si no le fue dado del Padre, si el Espíritu no lo convence. Por lo tanto, no es usted, tiene que agradecer a Dios. ¿Entiendes? Porque a Él desde el principio hasta el fin comienza con el Evangelio de Jesucristo, termina con Él, por lo tanto le da la gloria y la honra a Él. Por eso da gracias a Dios por haberle abierto el corazón, para que confesara que Jesucristo es el Señor. Pídale que esta verdad crezca en su corazón, una decisión. Pero esta ahora, la semilla se sembró, eso tiene que crecer hasta que llegue al convencimiento de la completa, hasta que esté completamente convencido o convencida de que Jesucristo es su Señor. O sea, pasa de ser Jesucristo, de confieso que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que hago de entrada. Pero con el tiempo va pasando que ese que es Señor de todos también ahora es mi Señor. Por lo tanto, le debo a Él que toda sumisión y obediencia. Pero eso es un proceso. No pretendamos que una persona que acabó de recibir el Evangelio ya, no, por eso le decía, esto nada más es una pinceladita. El Evangelio es mucho más, y que la gente necesita oír, porque usted va a tener que darle usted mismo seguimiento a esa persona y no le va a volver a repetir que era siempre ese mismo pecador. Ahora tienen que irlo llevando a la siguiente fase, poco a poco, hasta que alcance y llegue a estar convencido completamente de que Jesucristo es su Señor. De gracia por este nuevo miembro de la familia de Dios. Entonces, y dele la bienvenida en el nombre de ¿quién? De Jesús. Dele la bienvenida en el nombre de Jesús. Porque usted ahí se convierte en el representante de Cristo para el reino de Dios. Usted es el San Pedro que está en la puerta para recibirlo. Bien. Así se presenta, mira. Con todo lo que comenté, lo que leí, no me llevó, yo creo, los 5 minutos. Lo iba comentando. Eso último que leí. Es decir, esto es simple, ¿no? Esto es sencillo. Yo le dije que cuando yo lo estaba practicando, lo leí en 3 minutos. Claro, yo no citaba porque yo no tengo que decirle a esa persona. En Romanos dice, pues esa gente no sabe de eso. Pero yo lo que la puse ahí para que sepan dónde está la fuente, ustedes lo buscan y lo amplían o lo estudian mejor, ¿entienden? Pero no digan más de lo que tengan que decir, ¿entienden? No digan más de lo que esté escrito, ¿sabes? Porque eso trae problemas. También, como le dije al principio, si le dan 5 minutos, no lo dejes hablar, que te hagan preguntas antes de tú concluir, porque el diablo es astuto
pero usted es sabio. Bien. La sabiduría vale más que la astucia. Aunque Salomón dijo que vio que los sabios tampoco tenían que comer. Bien. Pero sean sabios, seamos sabios. Hay tiempo para preguntas. Bueno, esto era lo que yo quería presentarle hoy. Hasta ahí porque yo quise llegar hoy. Dejo abierto para comentarios y preguntas. Creo que tenemos un tiempecito todavía para comentarios y preguntas. O aclaración. ¿Quieren? O ya se cansaron. Y yo estoy nuevo. Preguntas. Comentarios, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Por lo general, cuando presentamos al Señor, después de vivir nuestra propia experiencia con el Señor, Él te explicó muchas cosas que son extremadamente efectivas. Una, extremadamente efectivas, lo que acaba de presentar. Una es que